con el título Experiencias de formación a la intercultura en la vida consagrada masculina y femenina en los movimientos y en los movimientos laicales. Sabemos que la vida consagrada es multicultural, de hecho, pero tenemos que comprender, sí, también aquí se puede hablar también de un pasaje más o menos gradual de una multiculturalidad que forma parte de la naturaleza de la vida consagrada a una interculturalidad de hecho sólida. Sabemos que en algunas congregaciones religiosas, en algunas sociedades, esto es un hecho, porque este paso o se está cumpliendo o ya existe. En cambio, en otras congregaciones esto todavía no se piensa todavía. Tenemos una gran variedad de caminos en este sentido. Aún más, no podemos no constatar la naturaleza internacional de algunos institutos, sobre todo, como se decía esta mañana, estos pasos de la multiculturalidad a la interculturalidad son más evidentes en las congregaciones, en las sociedades, en los movimientos, creando características misioneras o que nacieron realmente como congregaciones misioneras. Esta mañana hemos visto cuáles son los resultados de esta investigación que hemos realizado desde 2017 a hoy. Esta tarde, en cambio, nos vamos a concentrar en algunas experiencias, como dice el título. Voy a dar la palabra a nuestros expertos, es decir, a quienes nos cuentan estas experiencias. La primera ponente es la hermana Patricia Merritt, irlandesa, miembro del Instituto de la Beata Virgen María, conocida como las Hermanas de Loreto. Obtuvo un máster en educación al Trinity College de Dublín, Irlanda, un máster en teología y un doctorado en teología práctica al Catholic Theological Union de Chicago, en Estados Unidos. Enseñó en distintas instituciones de segundo o tercer nivel. Fue miembro de la Comisión Episcopal para la Justicia y la Paz por más de 10 años. Desde el 1998 al 2006 fue miembro del Consejo General de su instituto y en el 2009 fue nombrado primer director ejecutivo del proyecto Solidaridad con el Sudán, iniciativa promovida por la Unión Internacional de las Superioras Generales, la UIST, y también de la Unión de los Superiores Mayores, USC. Desde 2014 es secretaria ejecutiva de este organismo internacional de las Superioras Generales, la organización que sostiene casi 2.000 líderes mundiales de congregaciones femeninas. En los últimos 5 años, la UIS ofreció a los miembros de las congregaciones religiosas una serie de talleres y seminarios sobre la interculturalidad, también en los últimos tiempos por Zoom, sobre las competencias interculturales, un área que, como pueden imaginarse, está creciendo en importancia porque las congregaciones religiosas y los contextos de los ministerios en donde las consagradas de todo el mundo trabajan son cada vez más culturales. Entonces damos la palabra a Sor Patricia, como todos los otros, nuestros huéspedes. Tienen 15 minutos en una primera ronda. Luego haremos otra vuelta de 5 minutos. Por favor, les pido que hablen lentamente para favorecer una buena traducción. Le doy la palabra
entonces a la hermana Patricia. Gracias. Voy a hablar en inglés. Tengo una presentación también en diapositivas. Yo voy a hablar de la formación a la interculturalidad para formadores y responsables. Lógicamente, yo considero los desafíos, las buenas prácticas en el contexto de la vida consagrada femenina. Es interesante que algunos escritores se han referido a una creciente florecer humano. Algunos hablan de una diversidad desconcertante, refiriéndose a las culturas. La hermana Chin de Estados Unidos se refería a un laberinto de culturas de la vida religiosa. Los recientes documentos, vino nuevo en odres nuevos, observa cómo en muchas congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, pasaron de contextos casi totalmente monoculturales al reto del multiculturalismo. Aún más solo porque las religiosas viven en contextos multiculturales. No está dicho que logren gestionar, manejar distintas culturales. De hecho, hay muchos desafíos para afrontar, para poder vivir de modo intercultural, pero podemos aprender también de las buenas prácticas. Por lo tanto, se necesita estudio, reflexión, tiempo, buenas conversaciones honestas, experiencias para poder comprender la cultura y las dinámicas interculturales. Y esto tendría que formar parte de la formación, sea inicial que continua, en todas las congregaciones religiosas. El estudio de la cultura, como de hecho, es como cuando uno se pela una cebolla. La cultura también fue comparada como el aire que respiramos, que nos damos cuenta cuando no está, la ausencia. Entonces, lo mismo sucede cuando en una comunidad religiosa o en un grupo. Nos damos cuenta cuando hay una ausencia, cuando los miembros, por ejemplo, adquieren a comportamientos, valores. La identidad cultural es una parte muy importante de la identidad general de una persona, porque para comprender y respetar la cultura de una persona es necesario afirmar la identidad de esa persona y reconocer también su dignidad. La WISC hemos visto a nivel global que local que necesitamos responsables y formadores que sepan, que conozcan las dinámicas de la cultura, y también la llamada a ser hiperculturales para construir la comunión y dar testimonio de la naturaleza profética de la vida consagrada. Muchas veces en la vida religiosa se da formación del tipo: bueno, esto no se aplica en nuestra provincia. Todos pertenecemos a la misma cultura. Y sin embargo, hemos ignorado las subculturas locales, por ejemplo, y muchas veces ignoramos también las diferencias de edades entre los miembros, donde encontramos también diferencias culturales. Muchas veces la cultura congregacional la enmascaró, escondió las diferencias. Una de las buenas prácticas que se desarrolló hace poco es por la cual las congregaciones religiosas femeninas han comenzado a hacer auditorías culturales para determinar hasta qué punto las hermanas se sientan respetadas a nivel de la propia identidad cultural. Una investigación en este tipo de ejercicio. Las hermanas, las religiosas, responden a un cuestionario anónimo que les ofrece la oportunidad de compartir honestamente las propias experiencias en un ambiente seguro. Y estas son algunas de las respuestas que hemos recibido en una de estas investigaciones. Siento que logré que probé un rico banquete de los miembros de mi comunidad y no soy la misma. Otra persona fue una oportunidad de transformación personal. Para otra, en cambio,
fue el desafío de convertirme en un aprendiz, ser guiado como un niño. Otra observó la tendencia a prejuicios. Otra, en cambio, de una familia de migrantes, dijo, mientras la mayor parte es acogedora, algunos de ellos no me aceptan fácilmente, con que se refiere en el modo que hablo inglés o de mi cultura, que yo me esfuerzo por hablar como ellos, pero no logro. Otra hermana que vive en una comunidad blanca, cuando los otros dicen que yo no veo el color de la piel, aun si el comentario es intencional, yo no lo veo útil porque el color de mi piel es en realidad esencial de mi comunidad. Otra hermana, vivir en una comunidad tribú o interracial no se puede ver la contribución hasta que no se prueba, no se experimenta este contenido. En otros ámbitos culturales han hablado también los miembros de las buenas experiencias y del dolor también que se produjo por prejuicios encubiertos o abiertos, generalizaciones, comentarios estereotipados, también las diferencias de la edad, racismo. Muchas veces estas situaciones que se producen en la vida de la comunidad, pero nunca se enfrentan claramente, algunos tienen un doble enfoque. En presencia de los miembros de la otra cultura se dice lo que es positiva, pero en cambio cuando nosotros estamos entre nosotros, con los que compartimos nuestra cultura, surgen todos los aspectos negativos de la otra cultura. El misiológico Scholter nos invita a hacer un aprendizaje intercultural creyendo primero en el carácter positivo de las otras culturas y luego alimentar activamente el deseo de ser enriquecidos por esa cultura, la otra cultura. También dice que tenemos que acoger a las personas que forman parte de las otras culturas, dándoles nuestra confianza sin reservas. Se trata entonces de un aprendizaje intencional. Los formadores, los responsables, los miembros de las congregaciones tienen que estar preparados a aprender no solo el idioma del otro miembro, sino también a conocer los distintos símbolos, signos culturales que transmiten el significado de la otra cultura. Todos sabemos que, por ejemplo, mover la cabeza no es el mismo significado en todas las culturas, o el silencio tiene un significado distinto. También al mismo tiempo distintos niveles. Según mi experiencia, muchos malentendidos nacen justamente en las comunidades multiculturales porque falta el conocimiento de base para poder comprender e interpretar la comunicación o el comportamiento de una persona de otra cultura. El conocimiento cultural implica la comprensión y las normas de comunicación de las otras culturas para que el comportamiento de las otras personas puedan ser interpretados de un modo correcto. Distintos estudios indican que la mayor parte del conocimiento cultural se da por ensayo y error, porque el conocimiento inexacto que se obtiene muchas veces puede tener resultados negativos. Entonces existen distintos cuadros de marcos de referencia que han hecho los antropólogos culturales especialistas interculturales que nos pueden ayudar a comprender la cultura y las dinámicas culturales. Yo les presento un marco entre estos. Quiero después explicarles por qué es importante este. Este es el tipo de conocimiento que queremos adquirir en nuestras comunidades religiosas. Ante que nada, conocer el contexto y la cultura. Culturas en alto y bajo contexto. La diferencia luego entre una cultura individual colectivista, cultura del yo y del nosotros. En tercer lugar, el rol también de la jerarquía, del poder
cómo está distribuido al interno de una cultura. En cuarto, la cultura, cómo afronta la incertidumbre. Quinto, la diferencia entre hacer o ser. Hay culturas llamadas masculinas o masculinos. El tiempo, cómo se maneja el tiempo, el espacio. Tenemos que saber que hay distintas culturas del aprendizaje quien estudió aprendizaje saben que desde el Vaticano II se desarrollaron distintos tipos, programas de formación cultural en donde se evidencian distintos aspectos. Ser una persona intercultural requiere una intención. Tenemos que ir más allá de la comprensión frente a la otra cultura para permitirnos ser transformados por la otra cultura. Dos escritores que me parece que nos pueden decir mucho, por ejemplo, Anthony Giddens, que presenta la vida cultural como una empresa, un compromiso teológico basado en la fe, como lo afirmó. No quiere decir vivir solo codo a codo junto a otros, sino que requiere una transformación o una conversión por parte de los otros. Quienes están implicados en esta situación no es fácil. Se necesitan muchos dones, como la gentileza, la diplomacia, el compromiso, el respeto mutuo. Quisiera citar también Tony Pernon, el ex superior general de la congregación SBD, que habla de la interculturalidad, que anima y promueve a las personas de distintas culturas para que interactúen entre ellos y enriquecerse y transformarse recíprocamente. Nosotros estamos transformados a nivel no solo individual, sino como comunidad en su conjunto. Habla también de tres características en una auténtica comunidad intercultural. El reconocimiento de otras culturas, particularmente permitiendo que las culturas minoritarias sean visibles en la comunidad, aun si hay solo una persona que viene de una cultura distinta. Segundo, respetar las diferencias culturales, es decir, evitar cualquier intento de absorbir las culturas minoritarias en las mayoritarias. Yo creo que esto es un desafío muy importante para la vida religiosa. Nosotros esperamos que quienes provienen de las minorías, de las culturas minorías, se tienen que asimilar a la mayoritaria o dominante. En tercer lugar, promover una sana interacción entre las culturas. Es necesario crear un clima en el cual cada cultura se deja transformar o enriquecer por la otra cultura. En otras palabras, nosotros no seremos los mismos, aprendemos constantemente. Nuestra identidad cultural cambia constantemente. Con respecto también a la espiritualidad que acompaña este proceso hacia la interculturalidad, el teólogo Peter Phan habla de un estado de marginalidad. Según Phan, la marginalidad es un estado por el cual logramos vivir en lo que between, este es el punto, en la interconexión. Entonces, es una experiencia que nosotros podemos hacer cuando estamos en un ambiente que no nos pertenece, pero también es la experiencia que viven los marginados o en la periferia de una ciudad, en una zona de confín. Por ejemplo, los refugiados también, en nuestra vida, en nuestra actualidad. La Sagrada Escritura nos ofrece distintos ejemplos de personas que han vivido de un modo intercultural. Son iconos de la interculturalidad. Vale la pena leerlos, sus historias. Tenemos a Abraham y Sara. Abraham se veía como un extranjero que estaba en una tierra extranjera. Nunca dejó de sentirse como un extranjero, como una tierra prometida.
siempre se definió así, como el extranjero. Ruth y Naomi, por ejemplo, donde tú vayas, yo voy a estar, donde tú vivas, yo voy a estar, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En fin, el ejemplo de Jesús, el persona marginada, quien se vació, siendo Dios, se vació tomando la forma de un esclavo, convirtiéndose como nosotros, haciéndose como nosotros. Este es el camino que tenemos que recorrer. Quisiera concluir, porque yo sé que estoy terminando mi tiempo, afirmando que en la USG hemos ofrecido una formación en la interculturalidad junto con la Congregación del Verbo Divino, las hermanas siervas del Espíritu Santo. Hemos formado grupos de 4 o 5 personas y estas forman, en cambio, sus congregaciones. Hemos formado ya 120 congregaciones. Tenemos un contenido bien desarrollado, un programa bien desarrollado, que algunos de los elementos que trabajamos ahí ya estamos, es lo que mencioné. Convertirse en interculturalidad requiere emprender un viaje lleno de fe para ser una persona que respeta todas las culturas, una persona que pueda apreciar la diferencia y que al final pueda moverse a través de mundos distintos y ser transformado por ellos, mundos distintos. Quiero concluir con esta citación de O'Donoghue, que afirma que en un momento particular llegó, personas que estaban lejanos llegaron a nuestra vida. La llegada de ellos parecía accidental, en cambio nuestra vida no podemos imaginar nuestra vida sin ellos. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Patricia, por cumplir con el tiempo que le hemos dado. Lo que más me llama la atención de lo que la hermana Patricia nos acaba de decir es que surgió una de las palabras que se ha repetido muchas veces esta mañana en los análisis de calidad y de cantidad: transformación. Así que tenemos que guardar esta palabra dentro de nosotros. Y le doy ahora la palabra a Peter Clavernar, que es originario de Ghana, ha realizado sus estudios de filosofía en su país para terminar los de teología en el college en Alemania. En Alemania consiguió la maestría en supervisión y counseling en Biffert y el doctorado en psicología pastoral en el Colegio de Jesuitas en Frankfurt, Alemania, con una tesis sobre la vida intercultural en nuestra congregación religiosa. Desde 2018 es coordinador para la formación de la Sociedad del Verbo Divino y para nuevos misioneros en Alemania, coordinador del Overseas Training Program y viceprovincial en Alemania. Trabaja con muchas congregaciones sobre el tema que se refieren al ámbito intercultural. Bueno, 15 minutos. Gracias. Gracias por la presentación. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al profesor Pandolfi y a todos los que han organizado este congreso por su invitación. Espero. Bueno, sí, eso. Muy bien, mis láminas. Desafortunadamente no puedo hablar ese estupendo idioma italiano, así que voy a hablar en inglés. Espero que puedan seguir toda mi intervención. Así que el tema es la formación debe desplazarse de lo multicultural hacia lo intercultural. Lo intercultural se asocia a veces
con los términos multicultural y transcultural. Y esos términos, digamos, se ven como sinónimos a veces. Eso hace necesario comprender y hacer una diferencia entre ellos. Aunque los tres términos estén basados en cultura y describan formas de coexistencia social, difieren una de otra. Mientras lo multicultural varía de lo intercultural y de lo transcultural, la definición de intercultural y transcultural no son claramente diferentes y a veces se sobreponen. Ahora vamos a ver lo que es lo multicultural. Lo multicultural sirve para describir formas de coexistencia social de grupos nacionales y culturales. La diversidad cultural dentro de los diferentes grupos nacionales se reconocen. Los grupos individuales se ven como grupos independientes con derechos iguales en la sociedad. No hay ninguna lucha para la asimilación aquí. El modelo de sociedad multicultural describe en primer lugar el fenómeno de vivir lado a lado, codo a codo. Al hablar de multiculturalismo, el foco está en vivir codo a codo uno con otro. Por lo tanto, hay una lucha para conseguir tolerancia, comprensión, aceptación y evitación de conflicto entre los diferentes grupos culturales. Los enfoques multiculturales apoyan el deseo de una diferencia cultural y quieren crear una comprensión entre los diferentes grupos culturales. Aquí nos está luchando para conseguirlo, estar juntos. Los grupos culturales se reúnen con tolerancia y respeto, pero sin entrar en un proceso de interacción o de intercambio uno con otros. Tenemos que pasar de lo multicultural a lo intercultural en la formación de la vida consagrada. El enfoque multicultural o el concepto multicultural representa la base de la coexistencia sin conflictos en las sociedades multiculturales. Pero, en mi opinión personal, eso no es apto para la formación de la vida consagrada, puesto que el fenómeno de, digamos, mezclarse unos con otros, el intercambio de culturas e ideas, no son temas de lo multicultural. Sin embargo, estos fenómenos son algo central en la formación de la vida consagrada, donde los miembros tienen trastierras culturales diferentes. Y esto porque la vida consagrada se refiere a estar juntos y no quiere decir vivir uno al lado de otro. ¿Qué es lo intercultural, por lo tanto? Hace referencia, entre otras cosas, a encuentros e intercambios entre culturas. Y eso es muy importante. Y a la vez mantener cada uno su propia identidad cultural. Lo intercultural aprecia la diferencia cultural de las personas. Lo intercultural reconoce que las personas son iguales de muchas maneras y por lo tanto trabaja para superar el racismo, las actitudes racistas, sexistas y otras actitudes que son deshumanas. Lo intercultural revela de qué manera las personas y la cultura se influencian una con otra y nos desafía para cuestionar de forma crítica nuestro estilo de vida y nuestra cultura. Lo intercultural ve a cada persona como una persona separada con su propia dignidad.
Lo intercultural va más allá de los límites de las culturas y por lo tanto le dedica atención especial a las diferentes formaciones culturales en una cultura. Biram lo define de esta manera. Lo intercultural conlleva una capacidad consciente de mediar entre dos o más culturas, observar las similitudes y los conflictos para generar una relación entre uno y otros y para aceptar el rol de un mediador. La palabra inter en la palabra intercultural se refiere a una forma especial de relación y de interacción que a un nivel de fenómeno de grupo representa el desarrollo de una nueva cultura. Por fin, lo intercultural abre nuevas posibilidades de percepción, prestando atención al espacio entre las culturas. Un nuevo diseño de una nueva cultura podría ser posible entre las culturas, en este espacio entre las diferentes culturas. Personalmente lo llamo la tercera cultura. No se trata simplemente de diferencias o parecidos, pero sobre todo cosas que se sobreponen, dependencias mutuas y penetración mutua de fronteras y contactos. Y esto es lo que se espera en la formación intercultural de la vida consagrada. Interactuar con las diferentes culturas, aprender de diferentes culturas, estar listos para cuestionar cada uno su propia cultura de forma crítica, estar en la posición que nos permita ver cada uno su cultura, no como la cultura mejor, sino percibir la cultura de uno como una cultura entre muchas. Estar listos y aceptar que se puede abandonar algunos aspectos de la cultura y estar listos para aprender algo de una nueva cultura. Aceptar la diferencia de las culturas. En este ámbito, Tomás de Aquinas una vez dijo en su famosa Summa Teológica, Dios ama y la diferencia porque forma parte de su creación. ¿Y qué es lo transcultural? ¿Por qué he incorporado este concepto? Lo transcultural quiere decir que el encuentro entre dos culturas diferentes o hasta opuestas puede llevar a levantar las fronteras y a eliminarlas por completo. Aunque haya subrayado al comienzo de mi presentación que es difícil hacer una clara separación entre lo incultural y lo transcultural, hay diferencias importantes entre los dos términos. Con intercultural, la relación entre dos posiciones y perspectivas diferentes se subraya de manera más contundente, mientras en lo transcultural el énfasis está puesta en lo común, ya sea el parecido que existe más allá de las diferencias culturales y también en los parecidos que surgen como producto de la interacción intercultural. Lo transcultural subraya el parecido entre culturas, las semejanzas y la diferencia entre lo que pertenece a la cultura de uno y que impide ver la diferencia entre la cultura de uno y la cultura extranjera. Por lo tanto, lo transcultural puede verse como un concepto que trata de captar
una forma social transicional de coexistencia y puede ofrecer sugerencias valiosas para dar forma a una coexistencia social, lo intercultural mejor encaja en la formación de la vida consagrada, porque para tratar a las personas en pie de igualdad es importante marcar las diferencias. Entonces, de forma las cosas desiguales solo se pueden tratar de forma desigual. La necesidad de lo intercultural en la formación de la vida consagrada. Lo intercultural el sentido de lo intercultural va más allá de lo multicultural en el sentido de diferencia cultural y más allá de lo transcultural en el sentido de cruzar diferentes culturas. Esta diferencia es muy importante en la formación de las personas en la vida consagrada, con diferentes trastierras culturales, porque no pueden o no deben perder su cultura y su identidad, sino verla como una forma para enriquecer la comunidad. En resumen, lo multicultural subraya la vida lado a lado, codo a codo. Lo transcultural subraya lo que es común en las diferentes culturas, y lo intercultural es más exhaustivo porque presta atención ya sea a las semejanzas y las diferencias en las diferentes culturas. Por lo tanto, aunque lo multicultural y lo transcultural representen buenas bases para la vida común, es importante la formación de la vida consagrada ir hacia lo intercultural, porque son las diferencias de las culturas que se convierten en un desafío y una riqueza para la vida común y no las semejanzas. El desafío es el de mantener el rasgo único de diferentes culturas en una comunidad y encontrar una manera para vivir juntos. Por lo tanto, es importante recordar los siguientes puntos. La formación intercultural es una oportunidad y a la vez un desafío que requiere mucho ahínco. La cultura local no se puede evitar o no se le puede dejar de lado, pero hace falta prestar atención también a todo lo que es intercultural. La formación intercultural es un proceso que requiere esfuerzos, ya sea de los formadores y de los que están en formación, locales y extranjeros. Es importante garantizar que los desafíos asociados con la formación intercultural se discutan y no se dejen de lado. Es importante tratar a los demás, a las demás culturas y al otro género con respeto. Está muy bien comprender que las personas, está bien comprender a las otras personas y otras culturas, porque como dijo Henry Ford, el secreto del éxito es comprender cuál es el punto de vista del otro. La habilidad para cuestionar los valores, las prácticas de la cultura de uno también es muy importante, porque usted dijo que la falta de habilidad para cuestionar las prácticas y los valores de uno crea un potencial de conflicto muy alto y con los miembros de culturas diferentes. Y con esta última declaración, en la formación intercultural debería ser posible volver a formular el mensaje en la carta a los Gálatas. Ya no hay judíos y griegos, no hay esclavos ni gente libre, ni hombres ni mujeres, porque todos son uno en Jesús. Entonces nosotros podríamos decir, ya no hay formadores o los en formación desde África, América, Asia, Europa y Oceanía, porque somos todos uno en Jesucristo y somos todos hermanas y hermanos. Y es importante no porque el individuo pierde su identidad, porque
sino que más bien vivir juntos es posible pese a las diferencias de cultura. Con eso le digo gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias de todo corazón. Y le decimos a los técnicos que hemos perdido en un momento dado las láminas, no en la sala, sino más bien en los vídeos. Así que nuestros oyentes, los que nos siguen vía Zoom, que son muchos, se las han perdido. Muy bien, lo van a hacer. Le damos la palabra ahora a Cristina Montoya, de Colombia, que con laurea en comunicación en la Universidad Pontificia de Bolivia, de Medellín, en comunicación en la Universidad de Javier de Bogotá, después del doctorado en comunicación en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Ahora es profesora en el Instituto Universitario Sofía en Italia. Los cursos de introducción a la dinámica del diálogo intercultural son los temas de su competencia. Acompaña desde hace años proyectos de comunicación para el cambio social y el desarrollo, coordinando laboratorios de cultura y de participación y de ciudadanía activa, y también de realización y ejecución de proyectos educativos formales y no formales. Fue profesora en la Universidad Pontificia de Bolivia de Medellín, en Colombia, y en el Instituto de Estudios Eclesiásticos Félix Varela en La Habana, Cuba. Es un gran placer darte la palabra. Agradezco esta posibilidad de estar con ustedes esta tarde. La tarde para los que están aquí, la mañana es quizás para quien está en otro lado del mundo. La alegría también de poder aprender a través de la investigación que han hecho y que se presentó esta mañana. Entonces, en el amplio panorama mostrado a través de las intervenciones de de estos días, propongo un pequeño mosaico poniendo a fuego lo que sucede en nuevas realidades carismáticas, proféticas, como son los movimientos eclesiales y laicales. Sabiendo cómo estas realidades son tan distintas entre ellas, hablo de una en particular, entonces, que es el movimiento de los focolares, con una presencia global. Podría decir que, de algún modo, el movimiento de los focolares se podría describir un proyecto pedagógico global con un focus: aprender a vivir juntos. Al mismo tiempo, voy a tratar de hablar de la joven universidad, Instituto Universitario Sofía en Florencia. El Instituto Universitario Sofía nace en el 2008. Recoge, por un parte, el patrimonio de experiencia formativa del movimiento. Por otro lado, también la escuela de pensamiento en el campo de la política, economía y teología. Se quiere ofrecer un itinerario formativo que pueda conjugar pensamiento y vida. Aún más, se quiere que pueda realmente ayudar a encontrar la sabiduría. La naturaleza misma de la primera oferta académica del Instituto Sofía hace pensar licenciatura magistral en cultura de la unidad. Si bien se puede ver como una comunidad académica multicultural, estamos en realidad en los primeros pasos de una ecología educativa en formación a la interculturalidad.
en grado de generar y cultivar forme mentis interculturales. Esto en realidad es una intervención a 5 voces, porque quisiera estar anclada en la experiencia de algunos estudiantes y les voy a dar la palabra a ellos, refiriendo a las palabras de ellos, de los estudiantes. También voy a evidenciar algunas ideas fuerzas del movimiento de los focolares que me parece que pueden dar también una clave para formarse en la intercultura de la educación católica superior. Todo esto lo relaciono con algunas palabras que ya han surgido en estos días, que son identidad, metacomunicación, reconocimiento, horizonte compartido. Me gusta hablar por algunos cuadros, digamos. Voy a ofrecer entonces 4 cuadros y después hablaré de los grandes desafíos. El primer cuadro lo voy a llamar la sorpresa. Se refiere a la identidad. La pregunta por la misma identidad, al menos para mí fue así, se hace fuerte en la experiencia muchas veces dolorosa de la alteridad. Cuando se descubre otro que es difícil de comprender, que actúa de un modo distinto, que cuenta una historia del mundo, que comienza con otras palabras de otro modo, que pone en evidencia a otros personajes, otros nombres. Cuando alguien pone en duda las propias certezas. La primera experiencia es una sorpresa. Esto en Sofía se experimenta enseguida, ya sea en la vida de las residencias, todas internacional, como también en las lecciones. Cuando se concluye, cuando concluyó sus estudios, un alumno de Burundi cuenta, en el primer año de estudio, en la licenciatura magistral, en la lección de comunicación intercultural, la docente le preguntó a una estudiante de Hungría si se identificaba más como húngara o europea. Sin duda, esta estudiante respondió: me siento más europea que húngara. Esta respuesta me movilizó. El concepto de identidad siempre fue para mí muy estrecho. Para mí era algo muy cercano, mi familia, mi nación, mi cultura. Europa me parecía un contenido enorme que para mi compañera de curso húngara era muy cercano, al punto de significar su identidad. Quiero solo subrayar que para algunos fue tan fuerte esta experiencia que transformó de algún modo la propia vida. Y empezaron a hacer integraciones africanas, por ejemplo, y su compromiso se puso a trabajar con una red de jóvenes para hacer cómo puede ser para que cada uno de sus pueblos se puedan sentir africanos juntos. Estoy en el primer punto. El núcleo de la propuesta educativa está en el poner al centro la relación. Sabiendo que, como lo exprime Donati, es necesario operaciones cognitivas, valutativas y simbólicas de tipo relacional, en específico, que logren establecer un circuito de dones recíprocos. Desde los primeros días en el instituto se hace una propuesta que dé un input en el pacto educativo y que se sintetiza en esta palabra de Chiara Lubich. Sentí que yo fui creado para ser un don para ti y tú eres un don de amor para mí. Esto quiere decir abrirse a una relacionalidad positiva de reconocimiento y estima, en este caso favorecido por los lugares de encuentro y de escucha.
identidad se revela entonces como una realidad dinámica. Si pudiéramos expresar lo que es esta relación entre formador y formante, yo no diría yo soy porque tú eres, sino yo existo para que tú existas. Y este es el núcleo fundante de nuestra relación. Es decir, un compromiso recíproco de corresponsabilidad y estima. Creo que este es el punto de fuerza que hemos encontrado en nuestro itinerario. No es algo espontáneo esto. Está alimentado, sostenido en particular por un espacio conocido como un espacio para compartir 2 veces a la semana la comunidad académica, los estudiantes administrativos y docentes. Nos reunimos comenzando por algún texto de la Biblia o de otros textos de sabiduría, y se analiza para hacer un eco y aprender sobre todo y tener el coraje de poder expresar la propia voz, hacer escuchar la propia voz. De este modo se rompe a nivel de la dimensión de relaciones interpersonales algunas asimetrías que podría caracterizar en el ámbito académico, y se hace así la experiencia de la reciprocidad en la diversidad. Ahora uso las palabras de una estudiante musulmana casada que obtuvo su doctorado en pedagogía. Dice: el aspecto más importante para mí fue la reciprocidad, ya sea con los estudiantes que con los docentes. Siendo yo de religión islámica, yo también pude dar mi contribución a través del encuentro y del compartir. Una contribución valorizado y acogido como una contribución positiva, como fue también para mí escuchar a los demás, el pensamiento de ellos, las otras experiencias, siempre en una óptica de respeto, de enriquecerse recíprocamente. Entramos en el tercer cuadro: reconocimiento. Dejarme atravesar por la pregunta del otro, lo llamé. En este sentido, se trata de entrenar la capacidad de desentrenamiento, que implica una seria inversión en el sector de la empatía, entendida como la capacidad de meterse en el lugar del otro, sin perderse, pero sino siendo en contacto con uno mismo, de la congruencia interna y externa, y de la aceptación positiva, incondicional, de sí mismo y de los demás. A propósito de esto, doy la voz de un estudiante de Australia que cuenta que fue a un encuentro sobre la formación de comunidad humana en el mundo digital, en la cual hizo una fuerte experiencia. Mientras el profesor norteamericano subrayaba las últimas fronteras de la inteligencia artificial y se cuestionaba sobre el peso de la técnica en la individualización, sobre la privacidad y la vigilancia en el mundo digital, algunos estudiantes de Madagascar introdujeron con voz muy baja algunas preguntas que parecían que no tenían nada que ver con la situación y que crearon tensión. La pregunta era: ¿dónde están entonces los pobres y los descartados en esta situación que se llaman los big pictures de la revolución digital? Este estudiante de Australia se dejó atravesar por esta pregunta. De aquel momento de escucha y encuentro recíproco nació su argumento de tesis en estudios políticos: el reconocimiento en el mundo digital. No solo entonces reconocimiento en cuanto a objeto de estudio, sino comprendido como una experiencia vital de abrir la mirada y recibir la realidad a través del otro, que es distinto, que trae consigo un contexto diverso.
Luego, esto fue para ella también un desafío de conocimiento y de existencia. Apertura a nuevas preguntas. Por lo tanto, el diálogo constituye entonces uno de los elementos de la formación intercultural. Promover una relacionalidad que sea posible a través de que dé una mirada más compleja y de la realidad. Como dice Marta Nussbaum, favorecer el desarrollo de una racionalidad que nos permita leer el rol de las propias naciones en la historia, generando también la autocrítica para poder también disponer estoy corriendo porque me falta solo un minuto. Favoreciendo entonces las prácticas culturales. El último cuadro, el horizonte compartido, está justamente en lo que dije al comienzo. La propuesta es hacernos encontrar con la sabiduría. Entonces, un elemento en la educación intercultural en nuestro instituto es un horizonte común compartido que tiene que emerger entre pensamientos de pensamiento y vida y que conduce a una vivencia que ilumina. Para usar las palabras del teólogo argentino Lucas Cervino, da forma y acceso a un conocimiento que nace de la participación al fundamento último de la realidad. Lo que decía Padre Peter ante esta tercera cultura, que para nosotros está constituido por este horizonte de la sabiduría. El representante de los estudiantes decía, el entrecruzarse de pensamiento y vida, el diálogo entre pensamiento y día nos encuentra con un proyecto más grande que nosotros, que va más allá de nuestro modo limitado de mirar las cosas. Aprendemos antes que nada a mirar las relaciones que estaban antes de nosotros y a mirar las relaciones como un horizonte para encontrar en todo, en el otro, en la sociedad, en la vida cotidiana. Entonces voy a los aspectos críticos. Si afirmamos con Gardner que la educación intercultural mira a la promoción de todas las inteligencias y a todos los alumnos de la clase, corpórea, sinestésica, musical, social, interpersonal, emotiva, trascendental, estética, no podemos no reconocer que nuestras universidades nacieron en una matriz cultural europea, occidental, moderna, centrada en un tipo de racionalidad en el verbo, en la escritura, en la transmisión individuo-céntrica y que por lo tanto tienen dificultad para comprender el hombre tribal o comunitario céntrico, el hombre y la dona simbólica fuertemente sensitiva, el del pensamiento espiral de inteligencia emocional, aquellos que para expresarse tienen que utilizar imágenes, lágrimas, cantos. Por lo tanto, me parece, se necesitan procesos de formación y de reflexión, de reflexividad aún más fuertes. Son necesarios nuevas prácticas, nuevos lenguajes que puedan atravesar toda la didáctica. Por ejemplo, en el evaluar, que tengan en cuenta los procesos y no solo los resultados, y que evidencien la conexión entre conceptos y vida de la sociedad, por ejemplo. Quizás esto puede ser favorecido si en el interno del cuerpo docente, de los grupos de investigación, del equipo, del staff, esté presente una dimensión multicultural, sobre todo si se promueve aquella reflexividad que hace posible profundizar esta dimensión intercultural, aún más si esto es una prioridad estratégica para nuestras universidades. Se puede pensar de todas formas que las universidades pueden ser un lugar privilegiado para la formación en la interculturalidad. Déjame terminar la última frase con las palabras de un estudiante. Ya sea la vida que el pensamiento nos llevan a construir construcciones inútiles que cada uno trae con sí mismo,
por experiencia personal, estructuras de vida, de pensamiento, de condicionamientos culturales, cosas que muchas veces son pesadas y obstaculizan hasta que, hasta que se transforman por el encuentro. Gracias. No. Gracias a todos los huéspedes. Ho bruciato il tempo per gli interventi sia online. Nos queda tiempo para las intervenciones en presencia y a distancia, porque el profesor Pandolfi y la profesora, perdón, se me olvidó tu nombre, Enrica Ottone, tu apellido, nos quieren implicar en un ejercicio práctico, en un taller práctico, así que le dejamos el tiempo y el espacio. Gracias por su intervención. Bueno, le dejamos el escenario para que suban ellos. Bien. Un saludo una vez más a todos ustedes, a los que nos siguen a distancia, a los que acaban de conectarse. Buenos días a los que viven su mañana en otras partes del mundo. Muchos vienen del continente de las Américas y por lo tanto es su mañana, o también de noche si nos siguen desde Asia. Gracias por este aporte, porque ha sido una experiencia muy directa. Los tres ponentes han recogido una reflexión que empezó con una serie de mejores prácticas, con luces y sombras, con esfuerzos llevados a cabo. Ahora lo que les vamos a proponer es un taller. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para los que nos siguen a distancia, va a haber una propuesta. En este momento nos dividimos en dos realidades. Los que están aquí en presencia pueden aprovechar la presencia de la profesora Ottone, que en italiano se va a desplazar en otra aula aquí al lado, y va a organizar un pequeño taller para poner en práctica algunas de las dinámicas presentadas hoy y que forman parte de nuestra actividad de investigación sobre el terreno. Invito a todas las personas aquí presentes muy libremente que se desplacen a sala 1, aula 3, me dicen que es 3 aquí. Y los que nos siguen a distancia pueden interactuar con Tim Norton, que les voy a presentar, misionero de la Sociedad del Verbo Divino, que tiene una muy larga experiencia en formación en intercultura. Le invito a Tim Norton a que suba aquí, suba al escenario para... Bueno, es muy difícil presentar a él porque tiene un pasado muy interesante. Viene de Australia, Sydney, y empieza su experiencia como formación y de servicio como fisioterapeuta, y se ocupó del cuidado y del bienestar psicofísico de la persona, sobre todo de las personas marcadas por discapacidades o sufrimientos, ya sea a nivel personal que de grupo. Después, como religioso del mundo, porque dall'Australia verbita, y después ha viajado en muchos países, las barriadas de Ciudad de México, cruzó el Océano Pacífico, y bueno, siguiendo la ruta contraria con la de Cristóbal Colón, y llegó a conocer muy bien la Ciudad de México, y se dio cuenta de lo que es lo complejo de lo intercultural, de todo lo que forma parte de la formación, y ha llegado a ser un experto del acompañamiento de la comunidad de vida consagrada para afrontar de forma participativa esta dinámica. Bueno, él sigue
estudiando eso, pero como señal de esperanza les digo que hace unos días se le nombraron obispo auxiliar en Brisbane, Australia, y que es, como dice él, una muy pequeña diócesis, una de las más pequeñas de Australia, que es tan grande como Irlanda, de pequeña que es, y tiene 3 millones de habitantes, poco menos que Irlanda. Así que esta es Australia, un gran continente, esa isla que es un continente, que ahí también ve presencia de poblaciones aborígenes, que solo se utiliza ese término para esa población de allí, en otros casos se utiliza indígenas, bueno, que vivían allí antes de la llegada de los ingleses. Y también ha habido mucha presencia de italianos entre los muchos que llegaron, como yo tengo un tío, un hermano de mi abuelo que viajó a Sydney y se quedó a vivir allí. Y de hecho Australia tiene una realidad de crisol, melting pot, una realidad bastante compleja. Entonces tenemos que hacer este taller en línea y en presencia. No va a ser fácil. No sé si alguien ha querido irse con la profesora Ottone, sería interesante, sobre todo para... Claro, es libre cada uno, es libre con un poco de empuje, como empujando en libertad. Y profesora Ottone la tenemos en Italia y hablar con ella, sobre todo para las congregaciones que viven en Italia, puede ser interesante, pero en cambio la comunicación de Tim Norton son interesantes también para los que nos escuchan aquí y en todo el mundo. Muy bien, te dejo la palabra. Muy bien. Sì, però ok, lo posso già anticipare io. Bueno, no podemos abrir el canal chat de Zoom para las intervenciones, pero en chat pueden escribir. Es posible escribir, enviar sus notas, podemos leerlo y interactuar. Le dejo la palabra. Gracias. Hola a todos. Como ya se ha dicho, soy de Australia, así que como todo el mundo en el mundo tengo mi acento. Mi acento de Australia ahora se ha convertido en un acento internacional. Espero que entiendan mi inglés y espero que las láminas funcionen bien, porque hay fotos que sería interesante que también los que nos siguen a distancia puedan verlas. Bueno, he venido aquí, soy de una comunidad, somos 7 y como todas comunidades, venimos de 7 países diferentes y todos hemos vivido en otros países. Uno de mis cohermanos viene de Ghana, como uno de los ponentes de hoy. Otro es de Ghana. Y cuando sale en permiso para volver a casa, su hermana le da trajes y ropa para nosotros. Y la ropa que John lleva a casa a veces es ropa de vestir y cosas que podemos ponernos y estar a gusto. A veces no, pero lo que llevo puesto hoy es de fufu.
es fugu, es un fugu. Se utiliza para ocasiones de celebración en Ghana. Tengo dos. Y una de las preguntas que me pregunto es cuándo un hombre como yo puede ponerse algo así, en qué ocasión. No solo porque hace frío, pero cuando tengo el permiso para ponerme una prenda de este tipo. Y ahora tengo el permiso hoy. Me lo otorgó mi hermano John de Ghana. Me dio permiso para ponerme esa prenda, pero a medida que nos desplazamos y vivimos en lugares, esa es una de las preguntas que me planteo. En Nueva Zelanda hay tatuajes muy complejos que los maoris, los hombres indígenas del maori llevan. Y hay razones culturales, pero estos tatuajes ahora son muy populares. Se utilizan para muchas ceremonias en Australia y las personas no tienen el permiso de utilizar estos tatuajes. No es adecuado a nivel cultural. Uno no se puede poner cualquier cosa simplemente porque le gusta. Como los anti-vax en Nueva Zelanda creen que hacer el baile de la guerra de los maorí era justo, pero los maorí se han quejado, han dicho no pueden utilizar a Hoaka yo nunca lo haría esto, porque los maorí sí saben lo que quieren y no te permiten hacer cualquier cosa. Entonces, para este taller informal hoy, es una oportunidad para ustedes para pensar en su propia historia. Yo le voy a contar un poco de mi historia y la razón que hay es invitarles a que ustedes hagan lo mismo. Historias interculturales. Así que Pat Murray nos dijo hoy que este viaje de lo multicultural a lo intercultural sí. Bueno, este viaje de lo multicultural a lo intercultural requiere estudio, experiencia, conversaciones buenas y honestas, reflexión y tiempo para comprender qué es cultura y cuáles son las dinámicas interculturales. Un proceso de aprendizaje muy complejo. Y le añadiría yo a una parte muy importante de esto, es mi experiencia personal en lo intercultural. Y todo esto, cada uno de nosotros tiene algo de eso, aun cuando éramos mucho más jóvenes, o practicando deportes en un equipo o en un coro o también en un lugar de guerra. A veces estábamos con personas diferentes. Podemos recordar cómo era eso de estar con gente que no es muy diferente. Profesor Pandolfi, les digo que yo tengo preparación como fisioterapeuta y durante mi formación la mayoría de los demás en Australia, de los demás fisioterapeutas, eran italianos, eran mujeres. El primer trabajo era
un trabajo en un gran hospital. Había 3 recién graduados que eran hombres, yo era uno de ellos, y todas las demás eran mujeres. Y los 3 nos reuníamos no para hablar de mujeres, sino más bien de cómo estábamos ajustándonos y viviendo en un contexto femenino. Y todos hemos vivido, experimentado algo por el estilo. Una situación parecida a esa. La literatura nos dice que uno de los rasgos más importantes de lo intercultural es que es intencional. Y algunas experiencias simplemente pasan en nuestra vida cuando no estábamos pensando en lo que es intercultural o lo que no es. Cuando tenía 15 años, mis padres me llevaron a mí y a mi hermana de vacaciones a la playa. Hay muchas playas, mucho mar alrededor de Australia. Mi padre había comprado un coche, así que viajamos a la ciudad Brisbane en el norte, a 1000 kilómetros de Sydney, y también en el norte, un poco más arriba, hay playas estupendas. Así que mi familia vivía en un pequeño piso en la primera planta, y en la planta baja había una mujer con un hijo en silla de ruedas. Mi mamá era trabajadora social y mi madre, como la madre de muchos de ustedes, quería que yo y mi hermana y yo bajáramos a jugar con ese pobre niño en silla de ruedas. Mi hermana es más joven que yo, pero ni ella ni yo estábamos muy contentos con esta propuesta, pero como muchos aquí no le sabíamos, digamos, decir que no a nuestra mamá. Entonces bajamos y estuvimos con esa mamá y el niño. Y mi hermana y yo recordamos todavía con mucho placer la tarde que pasamos jugando con esta señora y con su hijo. El hijo tenía mi edad. Al día siguiente vi de la ventana que la madre empujaba la silla de ruedas a lo largo de un sendero, cerca de la playa, y lo dejó allí para ir al supermercado. Y yo tenía curiosidad, quería conocer mejor a este chico. Así que bajé y me acerqué a él y me sentía un poco nervioso, aunque hubiéramos pasado la noche juntos o la velada juntos. Ahora que éramos los dos, no sabía qué decirle. Me senté al lado de él y él empezó a hablar. Y eso fue el inicio de una amistad que dura de toda la vida. Ese soy yo con mi amigo Russell. Teníamos los dos aquí 21 años. Yo estudiaba fisioterapia y ven que estamos en el tren y ven mis manos. Por un lado me agarro allí a ese palo y la otra mano, es en la suya, pero que quería estar seguros de que él se sintiera muy a gusto y que viajara bien. Para darle seguridad, le agarré la mano. Russell nunca tuvo un buen amigo
que fuera una persona sin discapacidades. Y yo nunca había tenido un amigo que fuese discapacitado. Y aprendí de Russell que las palabras que utilizamos para describir a los demás y sus habilidades son importantes, y también las palabras que utilizamos para definir a las discapacidades. El término que utilizo en inglés muchas veces no son fáciles de traducir. Entonces, yo soy una persona que tiene un cuerpo able body y él es una persona que tiene otras habilidades. Yo tengo cuerpo hábil y él tiene otras habilidades. A través de nuestro conocimiento mutuo y seguimos amigos hasta que él murió hace 15 años, aprendí mucho. Aprendí a conocer otro mundo, un mundo diferente. Estudiaba y buscaba un trabajo en un hospital. Él, creo que él era más inteligente que yo. No tenía muchas opciones de trabajo y trabajaba en una pequeña industria o fábrica que se creó para personas que vivían en silla de ruedas, personas que tenían problemas con sus piernas, con sus brazos, pero se merecía algo mejor. Y viajábamos mucho en coche, iba a visitarle y también tomábamos demasiada cerveza, como hacen los jóvenes. Y él un día tuvo el valor suficiente para pedirme ayuda, para que le ayudara a ir al baño. Y fue muy fácil para mí acompañarle al baño, pero no fue nada fácil para él. Así que recuerdo que pensé, pero eso va a ser así, aquí va a terminar nuestra amistad. Pero gracias a Dios me ayudó mi formación profesional, pero fue algo muy personal y lo ayudé, y así que pudimos seguir tomando cerveza ese día y muchos días más. Y participamos en muchos conciertos pop. A veces cenábamos en restaurantes, visitábamos sus amigos de la escuela. No eran todos con habilidades diferentes. Y también amigos del trabajo. Y todos sus amigos eran personas que no tenían habilidades. Yo era el único diferente. Y me di cuenta de que todos mis amigos son personas como yo, con un cuerpo que tiene todas las habilidades hechas salvedad por él. Así que me desplacé paulatinamente en su mundo. Y como se dijo antes, lo intercultural no es estar codo a codo, sino estar juntos. Como hacen los jóvenes, hablábamos mucho de sexo, amor y de casarse. Y él me decía que yo tenía mucha suerte porque me iba a enamorar de una chica y iba a crear una familia y a casarme. Después Russell vio a Patricia, encontró a ella y yo fui al seminario. La vida muy pocas veces sigue el camino que nosotros teníamos previsto. Después Russell me pidió que participara en su boda. Era novicio y el noviciado, por suerte, estaba muy cerca, y yo, como novicio de 26 años, bueno, obtuve el permiso para participar en las bodas. En Australia la costumbre es que una persona es el best man, es el testigo. Y yo llevé los anillos.
Los hombres muchas veces no hablan de las cualidades de su relación y eso es algo que los hombres no hacen en todo el mundo. Pero él me pidió a mí y no a su amigo de escuela, que es Peter y está ahí en la foto, o al hombre de pie, que era un hombre que trabajaba en la escuela y era su amigo. Y él me dijo, él me hizo comprender que nuestro sentimiento de amistad era mutuo. Nunca lo hemos puesto en palabras. Los hombres muchas veces no hablan en estos términos, no se confían, no sé, digamos, estas cosas. Cuando llegué a ser sacerdote, en Sydney, a 1000 kilómetros de Brisbane, Russell y Patricia viajaron, cubrieron los 1000 kilómetros para estar conmigo en esta celebración y yo los presenté a todos mis amigos, amigos de la escuela, de la universidad. La persona con pelo soy yo, pero no hay nadie calvo. Y ese viaje fue el viaje más largo que hicieron ellos. Y se quedaron conmigo por 2 semanas. Y aparte, digamos, la gestión de todos los detalles de la ceremonia, yo estuve todo el tiempo con ellos, los llevé a la casa de mis amigos y en estas casas la mayoría de las veces no podían entrar con una silla de ruedas y a veces uno aprende que el mundo no lo hace fácil a estas personas. Russell y Patricia hicieron lo que decían que nunca iban a hacer, es decir, tener un hijo. No era su intención tener hijos, pero una hija, Erin, y esa es una foto muy linda y nunca voy a olvidar la manera en que Russell miraba a su hija y nunca voy a olvidar cómo cambiaba los pañales Ruth y la ponía con los pies en el suelo y le cambiaba el pañal con su boca. Y también se utilizaban todo lo que servía, lo hacía con sus dientes. Y llevaba a Karen en casa con la boca, como un animal. Y Patricia hoy tiene problemas con sus dientes debido a todo el esfuerzo, pero nunca se quejó por esto. Y a la edad de 3 años, Erin me llevó a la sala de estar para presentarme o enseñarme su muñeca. Y yo la seguí, lo hice y entramos en la sala de estar y la muñeca estaba allí en el suelo. Y Erin, que tiene el cuerpo con todas tus habilidades, recogió ese juguete y yo miré y lo increíble fue que recogió a la muñeca con un pie y me dio el juguete con su pie. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Porque eso era lo que veía su madre y su padre hacer. Esa era la cultura de su casa, de su hogar. Entonces yo me movía entre 2 mundos. El mundo de las personas normodotadas y de las personas que tienen deshabilidades. Comprendí desarrollé la capacidad de negociar. Y mirando hacia atrás esta experiencia con los ojos de la interculturalidad,
no desde el punto de vista teórico, sino práctico, esto es una experiencia de amor. Yo no lo sabía. No sabía que me estaba comportando de un modo intercultural. Pero algunas de las características de la interculturalidad que ahora conozco ya estaban presentes en mí. Yo solo era curioso. Sí, corrí riesgos. Dediqué tiempo. Y también pensé mucho a mis interacciones con Russell y con Patricia, mientras ellos me hacían entrar en la vida de ellos. Yo no era solo una persona normodotada que estaba junto a ellos, sino compartía también, ellos era una persona que compartía su vida. Esto es un paso importante en la interculturalidad. Y pienso que todos tenemos historias de este tipo. Piensen a vuestras vidas. ¿Qué experiencia han tenido que les han permitido entrar en el mundo del otro? Uno de mis colegas, Holder Scholder, que trabajó por muchos años en Nueva Guinea, dice entrar en el jardín del otro. Les propongo que nos tomemos unos minutos de silencio para pensar a la experiencia personal en la vida precedente, ¿no? Los años precedentes, las experiencias que ustedes han hecho de entrar en el mundo del otro. So ideally, in a workshop, Como se hace normalmente en los talleres, en pequeños grupos se pueden compartir la historia. Si ustedes están con personas que hablan el mismo idioma, se podría hacer, por ejemplo, no sé si no se puede hacer ahora, se puede hacer en otro momento, en muchas comunidades. Esto es para hacer, esto nos demuestra de la interculturalidad una práctica personal también, porque de algún modo todos nosotros se puede hacer nacer. Algunos ya lo han hecho, más que otros, esta práctica, y algunos quizás, algunos han llevado quizás a un punto, como por ejemplo cuando Rasen me pidió ayuda para llevarlo al baño.
y ahí nos hemos bloqueado porque no me daba cuenta. Pero que yo fui adelante después de este error no quiere decir que son mejor que otros. Es la relación que nos hace dar pasos que son nuevos, que corremos riesgos, sí, y son un desafío. Esta es la interculturalidad. Just as a side note, Entonces, como una nota al margen, murió hace 15 años. Patricia se casó nuevamente. Yo fui testigo también de este segundo matrimonio, pero Patricia siempre fue una persona muy introvertida. Cuando conoció a Russell y comenzó su relación, para Patricia era difícil relacionarse conmigo como yo amigo de Russell, pero fue difícil al principio, pero con el tiempo logró aceptarme y a quererme también. La dificultad que yo encontré es que Patricia es introvertida, pero las personas la miraban y ella estaba lejos de las personas, las alejaba también. Entonces, cuando uno es introvertido por cultura, por naturaleza, como algunas veces crea problemas. Ahora pensemos en vuestra vida actual. Esta puede ser vuestra comunidad, las personas con quien comparten la vida. Quizás son todos héroes, perdón. Todos hacen la voluntad de Dios de un modo perfecto. Tal vez. Es así también en vuestra, o también es parecido a la mi comunidad. Nosotros somos personas quizás gordos o demasiado delgados, altos, bajos, distintos colores de piel, venimos de distintos países, distintos límites. Algunos tenemos más limitaciones a nivel de capacidades. Otros, en cambio, son mejores en algunas habilidades. En las comunidades interculturales, Madre Teresa dijo algo muy útil. Tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que ustedes no pueden hacer, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Juntos podemos hacer grandes cosas. Esta es McBride, la superiora general de las hermanas de Nuestra Señora de la Misión. Murió en un accidente de auto, pero antes de su muerte, ella participó en los talleres de interculturalidad que organizamos en mi casa, en EMI, y dijo cosas muy lindas, muy interesantes sobre las capacidades necesarias para ser responsables en una comunidad intercultural. Yo llamaría capacidades específicas, y una cosa que él ya decía es hablaba poco, pero escuchaba mucho y de un modo creativo. Y comprendía, ella decía que tenemos que escuchar de modo creativo y comprender las cosas nuevas. Y también hacer un modelo de lo que es posible.
La última me gusta, es la que más me gusta, que la hacemos pocas veces, es decir, gozar las diferencias, estar contentos por las diferencias. Y muchas veces vemos las diferencias como problemas. En cambio, muchas veces pueden ser una ocasión para estar contentos, alegrarnos. Maureen seguía diciendo que es importante pensar de modo abierto a una apertura mental. Pero como dijo Peter, pensando al género, a las generaciones que pertenecemos, a la nacionalidad, a la personalidad, en nuestras comunidades, la vida cristiana, estas características son especialmente importantes porque son justamente las diferencias las que podemos encontrar. Por ejemplo, 6.000 misionarios berbitas en el mundo, 1.600 nacieron en Indonesia. La mayor parte de los nuevos misionarios son de Indonesia, que viajan por todo el mundo. Son jóvenes indonesianos, entonces las comunidades que los acogen muchas veces atribuyen estas características a los misioneros y los describen como indonesianos. Sin tener en cuenta la edad, que hay una diferencia de 40 a 50 años. Entonces tenemos que reconocerlas y manejarlas, estas diferencias de modo justo. Otras cosas que dijo es que los formadores y los líderes tienen que estar llamados a ser personas que escuchan bien, pero también confiar en el espíritu que los guía. Tenemos que ser personas mejores, poder dar ideas, impulsos, darnos la fuerza. Podemos pedir al espíritu todas estas cosas en nuestra vida, en nuestra misión. Esto es una situación de Pernia. Patricia ya habló, una ex superior general de los berbitas, justamente. Que anima a interactuar entre las personas de distintas culturas para enriquecerse y enriquecerse recíprocamente, transformando la persona y la comunidad en su conjunto. En la próxima sección, que no va a durar mucho, quisiera que hablaran de la vida presente, de vuestra vida presente, de las experiencias actuales. Y yo voy a contar dos de mi experiencia y pues les voy a dejarle tiempo para pensar en las de ustedes. Vamos a Australia. Yo trabajaba con un consejo provincial de una congregación femenina multicultural. Trabajamos la interculturalidad. La madre provincial era una hermana polaca que era la más joven. De las 5 hermanas, ella tenía 45 años, otra hermana tenía 46 y las otras, dos de Estados Unidos y una de Australia, tenían más de 70 años. A mí me impresionó el modo en el que las hermanas más ancianas respetaban el rol de la hermana más joven como provincial. Era muy lindo ver este respeto.
Margaret, una de las hermanas, me dijo que tenía, es otra situación, perdón. Una hermana australiana me dijo que tenía un problema con una hermana filipina, Leone, con la que vivían. Vivían en una comunidad, eran dos, y enseñaban en una escuela católica local. Margaret decía que se ocupaba mucho de la otra hermana. El problema cultural era difícil y quería me pidió un consejo. Cuando esta hermana joven preparaba la cena, Margaret no lograba reconocer la comida, no reconocía qué comía. Cuando Leone preparaba la oración de la mañana, ella no conocía la música que elegía Leone. En cambio, cuando Margaret preparaba la comida, por ejemplo, llegaba con una amiga suya, con alguna colega, y en cambio Margaret había preparado la cena para 2 en lugar que para 3. Le gustaba música distinta, comida distinta, más espontánea para su relación, etc. Me parecía entonces que había algo más que hay que comprender. Entonces le pregunté a Margaret, ¿cuántos años tiene Leone? Dice 36 años. Le dije a Margaret, me pareció que era un problema más generacional. Margaret tenía 74 años. Es un problema cultural. No, Margaret me decía, no es un problema cultural. Ella es filipina, yo australiana. No, yo no creo poder ayudarle. Cuando fuimos a hacer un intervalo, cuando volvimos, en cambio, ella me dijo, yo tengo 2 hermanas y ambas tienen hijas. Mis hermanas tienen hijas de la edad de Leone, y mis hermanas se lamentan de sus hijas. Y yo también me quejo contigo de Leone. Me doy cuenta, tienes razón, es un problema generacional. Esto sí podría ser justamente el problema. Y este es lo más importante de la historia. Dijo, yo tengo buenas relaciones con mis sobrinas y las escucho y comprendo. Quizás podría usar la misma técnica que utilizo con mis sobrinas, lo puedo hacer con las hermanas de comunidad. Digo, sí, es muy buena la idea. Lo más importante es que Margaret ahora tiene un plan. Antes no tenía idea qué podía hacer, en cambio ahora que comprendió cuáles son las dificultades de edad, como también dificultades diferencias étnicas, ahora tiene un plan de acción. Puede funcionar o no, pero bueno, puede darse un paso adelante. Lo importante es que en la vida cultural nos veamos uno a los otros como diferencias nacionales o étnicas, sino veamos la profundidad del problema. También me han pedido de efectuar una visita canónica para mi congregación y mi superior general me pidió si podía de una provincia europea. Afortunadamente, yo quedé 3 semanas, encontré hermanos de muchos países. Uno vietnamita que estaba en esa provincia desde hacía solo 2 años en España. Su español era bastante pobre. La primera noche que estaba ahí me pidió si podía participar a una adoración en honor de Padre Pío. Yo no sabía que Padre Pío tenía una importancia tan a nivel internacional. Estuvimos en una hora en adoración. Luego hicimos la Santa Misa
me pidió si podía ser celebrante principal. Para mí fue una alegría hacerlo para esta liturgia. El día después me invitó a hacer una gira turística en la ciudad. Me llevó a la metropolitana. Cuando le hice algunas preguntas, él estaba... no, era medio un poco indirecto. Había tenido la misma experiencia conmigo, con otras personas que ya había hecho. Por ejemplo, fuimos a la catedral. ¿Esta es la catedral? ¿Entraste? Bueno, ¿la conoces? Sí, ya entré. Ok, este es el banco, esta es la plaza de los toros. Y luego me hizo atravesar el puente principal de la ciudad. Lo atravesamos y luego hay una escalera escondida. Fuimos hasta el río. Y allí estaban los personas sin hogares. Me presentó toda esta persona y todos lo conocían como el pastor chino, aun si era vietnamita. Tuvimos largas conversaciones como personas. Me conmovió porque me han pedido, me habían pedido, yo le pedí que me mostrara la belleza de la ciudad y él me llevó a ver los pobres y esto fue lo que era la belleza mejor de la ciudad. forms of liturgy. Utilizaba formas muy tradicionales de liturgia que había aprendido en el seminario y es tradicional y es muy valioso, pero en su actividad pastoral es muy progresivo y progresista, perdón, y no es nada fácil identificar a quiénes son los pobres en otros lugares, pero su sacerdote me dijo que siempre llevaba a sus fieles con él. Así, no solo su historia intercultural, eso también es una historia de aprendizaje intercultural. Mis hermanos tienen esta posibilidad para aceptar las diferencias que yo no tengo y tengo que desarrollar con respecto al estado actual. Así que con estas dos historias le pido que tomen un par de minutos para pensar en su realidad actual de intercultural, una o dos experiencias que son significativas para ustedes y por qué.
So I would love to hear some of your stories. Me encantaría escuchar sus experiencias. En un taller le dedicaría parte del tiempo, pero eso en una situación normal. Pero en esta ocasión quisiera simplemente subrayar que en lo intercultural debemos subrayar los aspectos personales, no son características o teorías interesantes, aunque sean importantes. La teoría, todo debe ser muy personal. Y esa cita de John Donahue la voy a utilizar. Nuestros amigos un tiempo eran extranjeros o desconocidos, pero en un momento dado han entrado desde lejos en nuestra vida. Su llegada pareció algo accidental y circunstancial. Ahora nuestra vida no sería imaginable sin ellos. Gracias. Non sono Sor Patrizia Mari. Non sono professore. No soy profesor. Mientras escuchaba a Tim, reflejaba sobre este hecho. Nos ha hablado mucho, nos ha contado, sus palabras nos han dicho muchas cosas, pero también el silencio nos ha dicho muchas cosas. El silencio que cada uno de nosotros ha escuchado, el silencio que marcaba cada intervención y también cada cuento de su vida, el trabajo sobre lo intercultural, el trabajo de estos 4 años nos han llevado a muchos encuentros, hasta la organización de este congreso nos ha llevado a encontrar a muchas personas, a escucharlas, a conocernos, a abrir vías y nos ha dejado espacio de silencio. Nuestra búsqueda, nuestra investigación se vio afectada por la pandemia, por el confinamiento, y el silencio lo veíamos en todo lo que hemos hecho. Y espero que eso siga igual, es decir, escuchar palabras que alimentan nuestro silencio, un silencio que es meditación y que llevamos con nosotros. Y eso nos ayuda para tener momentos de silencio que nos permiten abrir un espacio para que las palabras de los demás puedan entrar. Gracias a todas las personas presentes, los que nos escuchan a distancia. Nos vemos mañana a las 8:30, hora local de Roma, aquí en Italia, para reanudar las labores y cerrar la sesión de reflexiones e intercambio sobre lo intercultural como horizonte delante de nosotros y dentro de nuestra historia que quiere interactuar con los procesos formativos. Tener momentos interculturales en los que aprendemos a ser lo que somos, a estar en el mundo, un momento importante y con conciencia, porque lo intercultural la vivimos todos los días, pero no siempre somos conscientes, y hacer momentos de formación y momentos que nos ayudan para crecer en las competencias humanas para lo intercultural, en la construcción de una cultura nueva donde haya espacio para todas las culturas. Les saludo, les doy las gracias. Gracias a Tim Norton por su aporte, las personas y las historias que ha mencionado y que han enriquecido su historia. Y saludo a todos ustedes y nos vemos mañana por la mañana a las horas
Bueno, a las 9, muy bien, a las 9. Sí, sí, bueno, eso me dicen. A las 9, bueno, una media horita de sueño más. Muy bien.